Bueno, buenas noches con todos mis hermanos. El Señor me los bendiga mucho a todos y cada uno de ustedes. Primeramente dándole gracias al Señor por haberme permitido eh, comunicarles a ustedes el mensaje, lo que Él ha puesto en mi corazón. Y el mensaje para esta noche se titula ¿Cómo mantener el gozo del Señor? Vamos a dar inicio. La vida del ser humano está llena de momentos de aflicción. Ciertamente el estrés y la depresión se han vuelto tan comunes en todas las personas. Pero si el Señor ha tenido la gran misericordia de tomarte y tú has aceptado la invitación y te has convertido en uno de sus hijos, Él nos promete que tendremos una vida llena de gozo. Pero no confundamos el gozo del Señor con simples sentimientos de alegría o felicidad. El gozo del Señor va más allá de esto. En Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muchas veces el cristiano tiende a perder constantemente el gozo del Señor, porque nos hemos alejado de Él y las cosas que nos ofrece ya no traen gozo a nuestro corazón. Y es lo que muchas veces pasa, ¿no? Muchas veces sentimos tristeza, estamos llenos de problemas, llenos de dificultades de distinto ámbito, ya sea en el trabajo, en la familia, en la educación. Y muchas de estas cosas hacen que perdamos el gozo, que apartamos nuestra mirada del Señor. Entonces es algo que afecta muchas veces a los cristianos, y creo que muchas veces este problema está tan presente en cada uno de nosotros que es preocupante. Y lo digo desde mi propia perspectiva, porque muchas veces siento que a veces se me va el gozo del Señor. Y es feo quizás no tener esa alegría de buscar al Señor. Esas ganas de simplemente darle gracias al Señor porque ha permitido que yo abra mis ojos y pueda ver a mi familia, a la gente que me ama. Poderle dar gracias por la vida de cada uno de quienes son mis hermanos en Cristo. Si yo no tengo gozo, yo no puedo hacer esas simples cosas, de darle gracias a Él cada mañana, de orarle a Él. Pero la pregunta más importante es ¿por qué he perdido ese gozo? Muchas veces pensamos o confundimos que el gozo del Señor con alegría, pero como ya mencioné, la alegría o la felicidad no ciertamente es lo mismo que el gozo, puesto que el gozo es capaz de permanecer en la vida de un cristiano pese a las circunstancias de su vida. El gozo del Señor es capaz de hacerme sentir paz en el Señor a pesar de que esté pasando momentos de angustia. Porque eso es el gozo. El gozo no es alegría, porque la alegría muchas veces es algo momentáneo. Yo puedo sentirme alegre a veces y en el otro momento puedo estar triste. Puedo sentirme en un momento relajado, pero en el otro momento puedo estar enojado. Pero cuando yo verdaderamente tengo gozo en el Señor, aprendo a controlar estos sentimientos. Aprendo a saber de que a pesar de que esté pasando malos momentos, puedo sentirme en paz, tranquilo, porque el Señor ha puesto ese gozo en mi corazón. Que si quizás estoy pasando en un momento de dificultad, pero el Señor, por medio de algo que yo esté haciendo para Él, me puede llenar de una alegría pero sobrenatural, de un amor hacia otro sobrenatural. Lo que dice en primera de Pedro 1, del 8 al 9 es lo siguiente: a quienes amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Porque es así, si nosotros no tenemos gozo haciendo las cosas del Señor, no tenemos gozo cuando estamos con el Señor, no podemos decir que estamos habitando en Él o que tenemos una relación con Él. Porque en una relación, yo he visto muchos matrimonios que quizás ya van mucho tiempo y a veces parece que son más enemigos que pareja, a veces simplemente son amigos. Yo sé que hay casos en los que matrimonios en donde uno duerme en un lado y el otro duerme en otro lado. Y yo creo que eso no quiere el Señor con esa relación que tenemos con Él.
No quiere que hagamos las cosas por obligación, con tristeza, con desobligo, sin esa alegría de buscarle, sin ese gozo de decir, Señor, aquí estoy y quiero más de ti. Porque es lo que pasa en muchos matrimonios. Simplemente viven en una casa, pero no son pareja. Habitan en un mismo espacio físico, pero cada uno por su lado. Y es lo que muchas veces pasa con nosotros y con Dios. Si hemos perdido el gozo de tener a Dios en nuestra vida, es como que básicamente no existiera Él en nuestra vida. Y no podemos decir que tenemos esa relación con Él. A veces hay momentos en los que sentimos alegría o felicidad, y no necesariamente estos vinieron a nosotros por cosas relacionadas con alabar a Dios. Muchas veces sentimos alegría por hacer cosas que no edifican nuestra vida, como el ingerir alcohol, ir de fiesta, tener relaciones sexuales o vivir en fornicación, pasar en el teléfono, las redes sociales, entre muchas más. Pero si cuando nuestro Señor Jesucristo nos tomó, nacimos verdaderamente de nuevo, estas cosas ya no son atractivas para nosotros. Porque es lo que hace el ser humano, ¿no? Muchas veces. Si sentimos tristes, pensamos que el ingerir alcohol, fumar, ir de fiesta, tener relaciones sexuales son las cosas que nos van a hacer sentir felices. Y quizás aparentemente decimos, no me desahogué. Pero después, solo fue por un momento. Y después volvemos a sentirnos tristes, volvemos a sentirnos mal. Y esa tristeza, esa desesperación nos ha ido, los problemas nos han ido, siguen ahí. Porque no tenemos ese gozo. Porque buscamos la solución donde no debemos buscarla. En Hechos 2:28 dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pero es justamente las actividades pecaminosas mencionadas anteriormente las que nos hacen perder el gozo del Señor, porque apartamos la vista de Dios y nos dejamos llevar por los placeres de esta vida. Porque si yo vivo pecando y pecando y pecando y pecando, y a cada rato escogiendo las cosas del mundo y no a Dios, yo no puedo decir que tengo gozo. Porque el gozo del Señor se manifiesta en mi vida cuando yo estoy en la presencia del Señor. Pero yo creo que cuando nosotros vivimos así como necios, pecando, cayendo en el mismo pecado, no podemos decir que la presencia del Señor está en nosotros. Y si la presencia del Señor no está en nosotros, no podemos decir que vamos a tener gozo. Quizás podamos vivir en pecado y decimos que el Señor nos llena de gozo, pero simplemente es una emoción o es una alegría pasajera, porque en ese momento podríamos decir, te alabamos Señor, podemos poner una sonrisota, pero ¿y después? De un momento al otro se fue esa sonrisa y los problemas siguen ahí, la tristeza sigue ahí, el rencor sigue ahí. Y quizás a veces no le prestamos importancia al hecho de que hemos perdido el gozo del Señor. Pensamos que simplemente es un momento de mi vida y esperamos que vuelva a nosotros como por arte de magia. Pero el hecho de perder el gozo es un problema muy grande, puesto a que si no tengo gozo en hacer las cosas del Señor, lo que pasa en la vida de un cristiano es lo siguiente. Primero, se cae en el mismo pecado constantemente. Si yo no tengo gozo en el Señor, en buscar más a Dios, va a ser tan fácil que el diablo venga, me tiente, o simplemente desde mi corazón pueden nacer ese deseo de hacer cosas pecaminosas. Y caer en el mismo pecado puede traer un juicio tan grande que Dios tiene para nosotros, que es tener una mente cauterizada, que es no poder discernir, diferenciar cuando yo estoy haciendo algo malo de algo bueno, cuando estoy pecando o cuando estoy haciendo la voluntad de Dios. Y es un juicio muy grande y muy peligroso que puede caer en nosotros si vivimos cayendo en el mismo pecado constantemente, porque de Dios nadie se burla. Porque muchas veces pensamos, bueno, no pasa nada, hago esto y simplemente pido perdón, pero no es así. Porque si yo sigo cayendo en el mismo pecado es porque yo me estoy burlando de Dios.
es porque no ha habido ese arrepentimiento en mí, es porque no he buscado ese gozo que Él me da y he buscado alegría, felicidad en otras partes, en otras cosas. Segundo, dejamos de querer acercarnos más al Señor. Si yo no tengo gozo en mi vida, ¿por qué voy a querer acercarme al Señor si las cosas de Él no me atraen? No queremos leer la Biblia, orar, alabar a Dios o congregarnos. Porque muchas veces yo puedo ponerme a leer la Biblia. Yo puedo aprenderme muchos versículos. Puedo aprenderme todos los capítulos de la Biblia, los nombres. Pero verdaderamente estoy viviendo lo que el Señor me está enseñando. No simplemente, como hemos visto en los otros estudios, simplemente estoy esperando la bendición, las promesas, pero ¿y la ley? Las reglas que yo tengo que cumplir, la instrucción que Dios me da de cómo vivir, de cómo comportarme ante diferentes situaciones. O simplemente cojo la Biblia y leo, me aprendo unos versículos, esto me parece bonito, y después, si no hay gozo en mi vida, yo podré leer la Biblia muchas veces, pero si no hay gozo en mi vida, primeramente yo no voy a entender, no voy a discernir, y si no discierno no voy a aprender, y si no aprendo no voy a ponerlo en práctica, y si no pongo en práctica voy a seguir siendo el mismo. En el peor de los casos se tiende a apostatar o a negar nuestra fe, como muchos cristianos hoy en día lo hacen, porque es feo ver que hay muchos cristianos que aparentemente eran los mejores o los que más se entregaban al Señor, dirigían la alabanza en iglesias donde hay más de 20,000 miembros, pero en un momento al otro decidieron por medio de redes sociales decir ya no soy cristiano, y listo, con tal facilidad. Yo creo que ellos nunca tuvieron gozo, y ese es el problema. Tenemos que ver verdaderamente en nuestros corazones si tenemos gozo, si el gozo verdaderamente está en nosotros, si tenemos gozo simplemente el hecho de barrer, de limpiar algo, de limpiar una mesa, de decir buenos días hermano, Dios te bendiga, en cosas pequeñitas. Entonces tenemos que examinar cada uno de nosotros y ver si verdaderamente estamos viviendo con gozo o simplemente por costumbre. Y muchas veces repetimos este ciclo de perder el gozo, caer en pecado, alejarnos de Dios y así sucesivamente. Por esto perdemos el gozo. Primero apartamos la vista del Señor, porque nos dejamos llevar por las cosas de este mundo, por los placeres de este mundo, por otras personas. Apartamos la vista. Viene la tentación a nosotros. Y cuando viene la tentación a nosotros, ¿qué pasa? Caemos en pecado. Y si caemos en pecado, porque yo ya he apartado mi vista, porque ya el mundo me está ofreciendo otras cosas, entonces yo soy tan ignorante que prefiero dejar las cosas que el Señor tiene para mí por cosas vanas de este mundo, entonces pierdo el gozo, porque las cosas del Señor ya no me son atractivas. Y si ya las cosas del Señor ya no me son atractivas, ¿por qué lo voy a buscar? Como si aquí dejamos de buscar a Dios. Ya no me complace buscar al Señor. Y si el Señor ve mi corazón, porque el Señor juzga el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe si simplemente leemos, aunque sea un versículo, pero si lo leemos con gozo, con el sentimiento de querer aprender mucho más. Él sabe que verdaderamente estamos con Él. Pero si Él ve nuestro corazón todo lastimado, lleno de rencor, apartado de Él, ¿Él qué va a hacer? El Señor se aparta su presencia de nosotros. Como ya habíamos leído en el versículo que decía que en la presencia del Señor nos llena de gozo. Y si el Señor no está con nosotros y su presencia no está con nosotros, es tan fácil que volvamos a repetir este ciclo. Apartarnos la vista de Él, caer en pecado, perder el gozo, nuevamente dejamos de buscar a Dios y así sucesivamente. Y es lo que muchas veces hacemos, tenemos un aparente gozo, pero simplemente estamos viviendo por emoción. Ciertamente
así sea un poco duro reconocer que quizás en algún momento perdimos el gozo en las cosas del Señor, tal vez sea porque nunca dejamos que verdaderamente el Señor nos llene de su gozo, y en cambio nos dejamos engañar por la emoción del momento, y como esta no es eterna, se fue. Porque así leemos todos los días la Biblia, tratamos de orar constantemente o alabemos de vez en cuando al Señor. Si no hay gozo verdadero en nuestras vidas, más allá de las circunstancias, estas actividades no tendrán resultado en nuestra vida, en nuestro crecimiento constante como cristianos. Como lo dije, yo puedo ponerme a leer la Biblia todos los días, pero al final, ¿aprendí algo? ¿O solo me memoricé lo bonito, lo que me gustó, las promesas? Entonces es la diferencia entre estar alegres y tener gozo, porque el gozo es constante, porque el gozo nos ayuda a sentir paz en momentos de aflicción. Por eso el Señor dejó al Espíritu Santo para que tengamos un consolador, porque el Espíritu Santo es el que permite que el gozo venga hacia nosotros por medio del Señor. Pero si, como digo, yo leo la Biblia por leer, si canto una alabanza, lo que yo busco es que me guste la pista o la letra, o la estoy cantando porque verdaderamente me da gozo, porque yo sé que estoy subiendo esa alabanza hacia los oídos del Señor. Es muy diferente estar con alegría que estar con gozo. Como dice en Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero como muchas veces, como ya leímos, vivimos en pecado. ¿Y qué hacemos? Entristecemos al Espíritu Santo. Y el gozo de nosotros se retira, se va, la presencia del Señor. Entonces debemos examinar verdaderamente si estamos haciendo las cosas con gozo o por emoción. Por emoción podemos hacer un montón de cosas, porque como dice en la palabra del Señor, Él pone tanto el querer como el hacer. Y si no hay el querer como el hacer por parte de Dios, simplemente son cosas que hacemos. Si yo ayudo a alguien pero lo hago por obligación, si voy a la iglesia porque me toca, porque ya es domingo, si me conecto al grupo de WhatsApp en estos momentos es porque ya me acordé cómo mandan mensajes. Eso no es tener gozo, eso no es querer buscar de Dios. Eso es simplemente buscar una aparente tranquilidad. Oh, qué bonito, compartieron este versículo, sí, las alabanzas muy bonitas, canto un ratito y luego para el Señor, o lo estoy haciendo para los hermanos. Pero por la gracia del Señor tenemos también herramientas que nos ayudan a recuperar ese gozo de nuestra salvación. Y este es el ciclo que nosotros debemos siempre tener en cuenta y practicar. El primero es confesar nuestros pecados y arrepentirnos de verdad. Como ya dije en el otro ciclo, muchas veces lo primero que hacemos es pecar. Ni siquiera son por momentos de aflicción. Simplemente hemos buscado el pecado. Hemos buscado hacer las cosas que nos da la gana hacer. Pero aquí que dice confesar nuestros pecados y arrepentirnos de verdad. El arrepentimiento no es ponerme a llorar. El arrepentimiento no es creerme el bonito y buscar excusas o justificarme con el Señor. Eso no es arrepentirse. Porque es muy fácil decir, lo siento Dios, perdóname papito. Y quizás al momento vuelvo a hacer el mismo pecado. Quizás al otro día vuelvo a caer en el mismo pecado, vuelvo a hacer lo mismo. Y ni siquiera muchas veces somos tan descarados que ni siquiera tenemos la educación de decir, sabes Señor, te pido perdón por lo que hice. Pero perdón, de ese perdón de que sale desde nuestro corazón. Simplemente decimos perdón.
Ni siquiera sabemos cómo pedir perdón. Ni siquiera sabemos cómo humillarnos. Lo que dice después es buscar diariamente la palabra del Señor, aprender y poner en práctica. Como dije, yo puedo pasarme leyendo la Biblia día tras día como un ejercicio de memorizarme. Pero si yo no pongo en práctica, solo son palabras. Solo es un libro más. Yo creo que la palabra del Señor tiene tanta fuerza, tiene tanto poder. Pero si yo no lo leo con gozo, si yo no leo con esas ganas de que la palabra del Señor, como dice, que es como espada de doble filo, que entre en mí, que si ese versículo está tocando una parte sensible de mi vida, de mi corazón, de los momentos que estoy pasando, eso es lo que yo creo que debemos buscar al leer la palabra del Señor. Que Él nos hable, que Él nos diga, sabes, estás fallando aquí, debes cambiar esto en tu vida. Que si estamos tristes, Él nos hable y nos diga, esto tienes que hacer, búscame primero a mí. Que no sea simplemente una lectura, sino que pongamos en práctica. Restablecer la relación con el Señor. Porque como dije, si nosotros pasamos viviendo en pecado, haciendo las cosas sin gozo, haciendo las cosas por compromiso, sin tener esa relación con el Señor, no podemos decir que tenemos gozo. Simplemente es una cosa más en nuestras vidas, una rutina más. Y por último dice, no apartar la vista del Señor. Porque ahí es cuando nosotros cambiamos el gozo que el Señor nos da por la aparente alegría que nos da este mundo, por la aparente paz, por la aparente tranquilidad, por la aparente justicia. Entonces este ciclo es el que nosotros debemos tener en nuestra vida, constantemente. Porque si fallamos en uno, no nos quedemos y nos saltemos al otro ciclo, en pecar, apartar la vista, caer en pecado, perder el gozo. Si no hagamos esto, confesemos, arrepintámonos, busquemos diariamente la palabra del Señor, oremos. Restablecer la relación del Señor también tiene que ver con orar, comunicarse con Él y no apartar la vista del Señor, porque es muy fácil. En este mundo hay muchas cosas que nos tientan, hay muchas, es tan fácil desviarse por el camino, pero el mérito está en saber diferenciar lo que verdaderamente me conviene y lo que no. ¿Cómo puedo recuperar el gozo del Señor? Para no perder el gozo del Señor hay que tener mucha disciplina, porque si no, no volverá a nosotros, y sabemos que con Dios nadie juega. El vivir constantemente apartado del Señor puede traer grandes consecuencias para nosotros. Prestemos mucha atención a esto, lo que dice en Lucas 13 del 25 al 28. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llorar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido, hemos bebido, en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Entonces, si yo no aprendo a vivir con gozo, a hacer las cosas del Señor, no puedo decir que estoy con Él. Si me cuesta, si hago las cosas por obligación, si no confío en Él, si tengo miedo a pesar de que Él me está pidiendo que confiemos en Él, a Él no le gusta ni siquiera que oremos. Le deben hasta molestar nuestras oraciones. Si le canto por cantar, si le canto porque me gusta cómo canta el ministro de la alabanza, o cómo suena la guitarra, o voy a la prédica porque me dijeron algo bonito, y si no me gusta la prédica porque no es algo que no me gustó, eso no es gozo. Y sé que estamos pasando por momentos difíciles, quizás la situación no mejore, pero es primordial, y el Señor quiere que tengamos gozo en Él, porque el gozo no es solo alegría o felicidad, sino también es paz, sino también es ese soporte, ese
refugio, como Él tanto nos dice, el tener gozo en el Señor. Para terminar, resumiendo los pasos que les había dicho, que tenemos que tener constantemente en nuestras vidas, porque nosotros pecamos todos los días, en todo momento, y no es un juego o un chiste de decir, ay, pequé, voy a pedir perdón, ay, pequé, voy a pedir perdón, ay, sino verdaderamente tratar de cambiar, porque es muy fácil en esta vida poner excusas. Es que somos humanos, entonces por eso pecamos. Es que somos imperfectos, entonces por eso pecamos. Entonces, si le vamos a poner tantas excusas al Señor, entonces, ¿para qué nos esforzamos en seguir leyendo la Biblia? ¿Para qué nos esforzamos en seguir buscándola? Si a la final siempre tenemos excusa para perder ese gozo. Tenemos excusa para no ir a la iglesia, tenemos excusas para no tener ganas de leer, pero se nos presenta otra cosa, la televisión, y tenemos todas las ganas. Se nos presenta una salida, una fiesta, y tenemos todas las ganas. Pero cuando el Señor está esperando que nosotros oremos, aunque sea unos 5 minutitos, pero desde el corazón, y no siempre para estar pidiendo cosas, sino para el simple hecho de darle gracias por el día más de vida. Eso le molesta a Dios. Y como dice, confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. En 1 de Juan 1:9. Buscar diariamente la palabra del Señor, aprender y poner en práctica. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda la buena obra. Aquí es lo que nos dice 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Restablecer la relación con el Señor. Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Lo que nos dice Salmo 27:4. Y por último, dice, no apartar la vista del Señor. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mis hermanos, ya para despedirme, este es el mensaje que yo quiero compartirles, ¿no? Porque desde lo personal, yo siempre en mis estudios veo primeramente qué está fallando en mi vida para poder compartir a ustedes. Quizás ustedes están pasando por lo mismo, quizás a veces a ustedes se les va el gozo, quizás no se les va. Pero siempre tratemos de ver cómo está nuestra vida. Tengamos verdaderamente ese gozo de cantarle a Él con alegría, no como por obligación, no por costumbre, no por decir, ahora me toca la oración, entonces porque me toca la oración voy a orar. Ahora, si no sea el momento de la oración, hacia mí no me toque orar yo también. Hacia mí no me toque compartir un versículo de la Biblia, leer la Biblia. Hacia mí no me toque el estudio para mis hermanos, buscar, aprender más, investigar más, ver algún video, un devocional. Hacia mí no me toque compartir las alabanzas, tener ese momentito de escuchar unas alabanzas, de cantarle al Señor. Si sé tocar un instrumento, aprenderme canciones cristianas, alabanzas al Señor. Porque eso es tener gozo en el Señor, tener paz, tranquilidad a pesar de los momentos que estamos pasando, a pesar de las cosas que puedan venir. Y eso es todo, mis hermanos. Espero que el Señor ponga el verdadero gozo que Él tiene en todos y cada uno de nosotros. Ese gozo que nunca se vaya de nosotros, ese gozo de siempre querer buscar más de Él y de seguir a su lado y habitando bajo el abrigo del Altísimo. Que Dios les bendiga mucho, mis hermanitos, y espero que estemos bien en nuestras casitas. Amén y amén.